Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar este segundo panel. Quiero, antes que nada, agradecer muy especialmente a la señora académica de número, profesora María Angélica Gelli, por esta cordial invitación para presidir el panel, coordinando un poco la exposición de quienes van a desarrollar los distintos temas. Quiero también sumarme a la conmemoración por los 80 años de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Sociales, que se instaló en 1938 con la finalidad de desarrollar y profundizar disciplinas humanistas y que ha logrado a través de 80 años la intervención, la incorporación de destacadas figuras en distintas ramas del saber que han, tenido a través de las distintas intervenciones en dictámenes, en informes, en publicaciones, una tarea altamente positiva, recordando que fueron sus miembros, entre otros destacados, Carlos Saavedra Lamas y Bernardo Ucell. De modo que para nosotros es muy grato estar integrando este grupo y vamos a presentar a los expositores. Como siempre nos corre un poco el tiempo, yo no voy a dar una larga, detenida o detallada suma de antecedentes, porque han distribuido unas gacetillas donde ustedes tienen, en líneas generales, la capacidad, el desarrollo de todo lo que ellos han hecho. Simplemente voy a decir que nos acompañan Alan Clutterbuck, Úrsula Basset y Alberto Bellucci, y que van a desarrollar temas como la disrupción tecnológica y el mundo del trabajo, Estado y familia en el siglo XXI y en torno a la cultura y el arte que nos rodea. Es decir, son temas que por ahí no parecen tener cierta conexión entre sí, pero que son importantes situarlos, sobre todo en este siglo XXI que nos ofrece nos muestra contrastes y también tenemos muchos desafíos. Por lo tanto, creo importante poder presentar en primer lugar a Alan Clutterbuck, que es licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, ha tenido distintas actividades importantes, incluso estudios en el extranjero, y es, acá socio de Poliarquía, consultores, empresa de análisis y consultoría política y de opinión y comunicación, cofundador y presidente de la Fundación RAP, y entre los reconocimientos recibidos se pueden mencionar que fue nombrado líder de Avina en el 2007, emprendedor social Azoka en el 2008, Premio Conex Diploma a Emprendedor Social también en el 2008. La doctora Úrsula Basset es doctora en Ciencias Jurídicas, becaria postdoctoral del Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Privado de Hamburgo, profesora titular de Familia, Derecho Civil II y Sucesiones en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral, directora del Departamento Interdisciplinario de Familia de la Universidad Austral, secretaria general de la Sociedad Internacional en Derecho de Familia, Premio Accessit de la Academia Nacional de Derecho. Alberto Bellucci es arquitecto, graduado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, dedicándose activamente al proyecto y dirección de obras, a la investigación y a la docencia. Fue profesor titular en 3 cursos de Historia de la Arquitectura, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, profesor plenario de la Universidad de San Andrés, autor de numerosos libros, y en el año 2006 fue Premio Conex de Brillante Estética, Teoría e Historia del Arte, en 2012 Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires,
director del Museo Nacional de Arte Decorativo durante 2 periodos del Museo Nacional de Bellas Artes y presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. De modo que estamos muy contentos de contar con la intervención de ellos y vamos a tratar de escucharlos entre 15 y 20 minutos. O sea, tenemos un tiempo medianamente limitado para permitir que luego ustedes puedan hacer preguntas o algún comentario sobre alguna de las cuestiones que los colegas van a abordar. Doctor o licenciado Clatterbuck, usted primero. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, María Angélica. Un gusto, entrañable amiga. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ir muy rápido porque la verdad que el tema de la disrupción tecnológica es fenomenal. Me pareció interesante, como le decía María Angélica, tratar de dividirlo en 3 partes. Es entender un poco cuando decimos disrupción tecnológica, revolución industrial, de qué estamos hablando. Entender la conexión de esa disrupción con algo que se habló anteriormente, que es con la democracia y con el capitalismo, y después dejar alguna reflexión picando sobre lo que creo que son reflexiones, desafíos para la Argentina en esa materia. Así que sin más, digamos, lo primero de la disrupción tecnológica, digamos, y que mucho se identifica con este gráfico de la 4ª revolución industrial, tiene que ver con la exponencialidad. O sea, dejó de cambiar todo linealmente. No es que aumenta 10%, aumenta por 10. Y realmente nos parece una especie de tsunami que se viene y que va a cambiar radicalmente la forma en la cual nos movemos en la sociedad. Y de alguna manera el gráfico este lo trata de capturar de alguna manera. ¿Dónde se está produciendo? ¿Cuáles son elementos centrales de lo que uno ve? Y un poco la idea es pasar muy rápido por esto, pero la idea es agobiarlos para que se den cuenta de lo agobiante que es el proceso. Robotización, automatización. Digamos, primer tema fundamental es cambio de paradigma y empieza a haber una enorme incertidumbre en el cual empezamos a diseñar máquinas que nos permiten automatizar procesos, automatizar cosas que hacemos y nos desplazan de alguna manera. Y lo que vemos ahí, un poco distintas tapas de distintos medios, van a ver mucho, que estoy usando mucho esta visual, que esta es a decir es dónde se van generando las preocupaciones de los distintos medios en el mundo, qué discusiones se empiezan a dar, y vemos la evolución en Der Spiegel, digamos, de alguna manera, de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Esa automatización se produce en todos lados. Ahora, realmente cuando uno miramos el auto automático, empezamos a hablar de autos voladores, que yo lo veía en la televisión de Supersónicos, muchos se acordarán. Dubái ya está haciendo pruebas con taxis que son autónomos. Digo, está habiendo un cambio en una velocidad que es fenomenal. Cambios en robótica, automatización de la logística. La tercera etapa ahí, esa que dice ya se hizo una prueba piloto de un camión entregando latas de cerveza sin conductor. Digo, estamos hablando de un cambio paradigmático dramático. Amazon está entregando, Amazon, DHL, FedEx, están entregando paquetes con drones. No hay más de una persona que estamos dando vuelta ahí. Cambios en el campo. Y todo un poco lo que uno ve, digamos, de tener robotcitos que se ocupan de el control de las pestes, a tener tractores sin choferes y un montón de otras cuestiones más. Miramos un poquitito más y miramos el tema de las impresoras 3D. Y ya hay gente que está pensando en que el costo de una fábrica pasa a ser marginal. ¿Por qué? Porque no va a tener sentido hacer una fábrica, sino que lo que vamos a estar comprando son archivos digitales e imprimiéndolos. Ya hay autos que se están haciendo así. O sea, ya hay casas que se están haciendo así. Se hace una casa como esa de ahí, en algunos casos, en 20 horas. Los muchachos de la UCRA van a tener un problema, digo, nada menor, ¿no? Pero hay una cosa así. Y se están produciendo órganos humanos con impresoras 3D, válvulas, corazones, distintas cuestiones que ayudan a salvar vidas. Un cambio realmente sustancial. Cambio en la alimentación. Hablamos de nuestra famosa y para mí muy venerada carne argentina, por lo menos, y ya tenemos carne cultivada en laboratorios. El año pasado se hizo, en la foto de la derecha, en San Francisco se ha desarrollado ya el pollo cultivado en laboratorio, se hizo una degustación con los mejores chefs, no lo pudieron reconocer del pollo común. O sea, estamos hablando de cambios paradigmáticos en este esquema. Automatización y robotización a la medicina. El doctor lo está esperando y es un robot. Y mejoramos un poco el sistema. Rápido sistema de auxilio utilizando drones. Digo, revoluciona
la forma en la cual proveemos bienes y servicios básicos. Militarmente, esos que están ahí, en la segunda foto, no son mis dos hijos jugando a jueguitos, esos son dos personas que salieron de sus casas, se despidieron a sus familias, fueron a un lugar en Estados Unidos, se sentaron ahí, manejan un dron con el cual bombardean Medio Oriente. Démonos cuenta del cambio que se está produciendo en este tipo de cosas. Ni hablar de, cuando empezamos a hablar de soldados del futuro, robots, etcétera, etcétera, etcétera. Robotización de distintos aspectos de la vida, muy chicos. ¿Cómo van a cambiar el mundo? Nuestro mejor amigo va a ser un robot. Hay robots que alimentan a bebés. Nos transformamos en seres digitales y, para hacer un poco provocativo, también automatización y robotización de nuestra vida íntima. Nuestro partner perfecto, mi primer cita con un sex robot, y vamos después al Internet de las cosas, donde lo que empezamos a decir es que cualquier cosita que tengamos nosotros va a estar de alguna manera ligada, conectada a Internet, y lo que nos cambia es radicalmente la forma en la cual operamos en el día a día, la curva de la cantidad de aparatos que van a estar conectados a Internet a lo largo del tiempo. Cambio tremendo. Y sumamos a esto otras tecnologías como el blockchain, sobre el cual se basan las criptomonedas. Las criptomonedas no es tanto el tema, hay una gran discusión sobre eso, pero básicamente es una tecnología que lo que permite es eliminar la desconfianza. Si esto realmente funciona bien, tiene enormes desafíos, enormes cuestiones, pero elimina la confianza. Los escribanos van a tener un problema en el proceso, pero básicamente tenemos una tecnología que nos permite decir, por la forma en la cual funciona el sistema de computación, todas las transacciones van a tener un 100% de confiabilidad de implementación y de transacción. Así que ahí también cambio copernicano. Ni hablar de la biotecnología y la medicina, donde estamos diciendo, le estamos haciendo trampa a la muerte, 20.045, el año en el cual el hombre se transforma en inmortal, editando la humanidad, la tecnología de CRISPR que nos permite editar el genoma y decir no, vamos a ponerme más, ojos azules, y quiero que 1,85 no me gusta, 1,90. Se va a poder hacer. El costo está bajando así, asintóticamente, dramáticamente. Y se habla ya de que se podría crear vida artificial a partir de embriones. Para que nos demos cuenta de la clonación, el año pasado, para el que le gusta el polo, en la final del campeonato más competitivo del polo del mundo, el jugador más famoso del mundo jugó con 6 caballos clonados. Estamos hablando de vuelta, cambios radicales. Inteligencia artificial, empieza a ponerse la cosa un poco más preocupante, y decimos, es máquinas que empiezan a aprender, máquinas que nos empiezan a vencer a pilotos de aviación en juegos de simulación, nos empiezan a ganar al ajedrez, al Go, al póker. Realmente un proceso terrible. Y los riesgos que empiezan a haber cuando empezamos a hablar de todas estas tecnologías, el riesgo que nos espíen, reconocimiento facial en todos lados, no nos vamos a poder mover sin que alguien sepa dónde estamos y qué estamos haciendo. Crowd control, control de las multitudes. Y empieza a haber 3 grandes discusiones y 3 grandes polémicas utilizando esta tecnología. Sobreviviendo a la inteligencia artificial, primero porque nos reemplaza como trabajadores. Segundo, el momento del singular, que el momento en el cual el aprendizaje de las máquinas es mayor que el aprendizaje de los seres humanos, y se pueden empezar a dar cuenta que somos parte del problema y no de la solución. Y un tema cada vez más ligado a la parte de la democracia, que y a la economía del comportamiento. Somos conscientes todos hoy que alguien nos está mirando cuando compramos algo, cuando hablamos por teléfono, cuando nos movemos, cuando estamos en la calle. ¿Qué pasa con los regímenes autoritarios? Empezamos a darnos cuenta que nos vigilan. Como sé que me vigilan, empiezo a moderar mi comportamiento. Como tengo problemas de crisis cognitiva, si modero mi comportamiento, digo, y no debo estar tan en contra del régimen porque me estoy moderando. La capacidad de influir sobre cómo nos comportamos puede ser realmente un tema que nos va a preocupar cada vez más. Y empiezan a plantearse después dilemas morales. ¿Cuáles son los desafíos éticos y morales de toda esta robotización? ¿Podemos confiar en los robots? ¿Cuáles son los dilemas morales de la cuarta revolución industrial? Los multimillonarios del mundo que empiezan a generar foros para pensar che, ojito con esto de la inteligencia artificial, que a lo mejor nos estamos pasando de rosca y tenemos algún problema no menor. ¿Cómo enseñamos a que los robots sepan qué está bien y qué está mal? Social ethics. Empieza a haber todo el tiempo estas discusiones de hasta dónde
flirteamos con el avance tecnológico, hasta dónde estamos condicionando la esencia de la humanidad. Así que hay enormes discusiones por ese lado y enormes riesgos. Tesla es el primer auto automático conectado a internet, funciona electrónicamente. Hackers chinos pudieron entrar en un auto, hacerle que abran y bajen las ventanas, abran y bajen el baúl, que no funcionen los frenos. ¿Sí? Tenemos sistemas que se meten y que suspenden líneas aéreas porque no funcionan. Y tenemos tecnologías recontra preocupantes en el cual a través de ondas magnéticas se puede influir sobre nuestro cerebro, sobre los centros éticos y morales, y nos pueden subir o bajar nuestro estándar moral a través de ondas magnéticas. Es un mundo loquísimo, loquísimo. La robotización empieza a tomar cada vez parte y miremos, China es el país que más está invirtiendo en robots. Y el año pasado, por ejemplo, una fábrica de Foxconn que tenía más o menos 110.000 empleados, la redujo a 50.000 porque sacaron a 60.000 en China, al costo de mano de obra china. 60.000 los reemplazaron por robots. Y empieza todo este miedo, esta pavura de decir de qué manera nos impacta esto. Los robots quieren tu trabajo, el fin del trabajo, las personas mendigando y los robots dándole limosna, ¿no? Esta preocupación cada vez más presente, y preocupaciones, foros, ámbitos de discusión, World Economic Forum tomando sus últimas reuniones diciendo qué vamos a hacer con este tema del reemplazo de trabajo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que la gente empieza a mirar? McKinsey está diciendo que más o menos el 51% de las actividades son hoy automatizables con la tecnología existente. Eso que implica que se pierden 2.3 trillones de dólares en sueldos. El potencial impacto de lo que puede llegar a tener esto en la economía americana. Miremos un poco el otro trabajo de McKinsey, aproximadamente 60% de las horas hombres son automatizables. Y un trabajo reciente del Banco Mundial de hace 2 años atrás, Dividendos Digitales, en el cual hace una comparación desde el punto de vista tecnológico, cuánto del empleo es automatizable, y nos vamos a Argentina por un momento, y Argentina encabeza el ranking en la cantidad de puestos de trabajo que son automatizables. ¿Por qué? Porque son relativamente sencillos y repetitivos nuestros trabajos, y porque tenemos una propensión bastante alta a adoptar tecnología. ¿A dónde nos lleva esto? Es que el primer tema es que cae la rutina. Y realmente los únicos ámbitos donde se empiezan a generar empleo es lo que es no rutinario y sobre todo lo que es cognitivo. Y genera un enorme desafío en materia de capital humano. Los empleos que más crecen son los que, y la gente que más crece es la gente que tiene altas destrezas digitales, y el salario que reciben es 150% más alto que los empleos que tienen bajas destrezas digitales. Se está haciendo un cambio tremendo en Estados Unidos. Y empezamos a tener un enorme desafío, que es cómo educamos a los chicos para este mundo. Empieza a haber enormes discusiones en las cuales se habla del futuro del aprendizaje, se habla de que hay que aprender a lo largo de la vida, y en la medida que nuestras destrezas y habilidades van quedando obsoletas, cómo nos reentrenamos y recapacitamos para no quedarnos del sistema. Y un enorme desafío por ese lado. Y el otro gran tema empieza a ver decir, con esta pérdida de empleo, digamos, ¿dónde se producen? ¿Qué efecto tienen? ¿Cómo afecta la inteligencia artificial? Y ahí se produce un tema que es central, que es pérdida de empleo, desigualdad creciente y pérdida de esperanza en muchos sectores de la sociedad. Vemos el tema de la desigualdad, lo vimos, conocen todos el trabajo de Piketty, pero básicamente lo que estamos mirando ahí es la curva roja es el 90% inferior de los ingresos, y la curva azul es el 0,1% superior. Ya se cruza. O sea, el 0,1% de la sociedad americana se lleva la misma cantidad de riqueza que se está llevando el 90% de la sociedad. Un tema llamativo. Y cuando empezamos a mirar un poco cómo impacta esto en la sociedad, tenemos una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque la gente pierde esperanza, cree que sus hijos, 2/3 en los países desarrollados, van a estar peores que ellos. Lo que era el sueño americano, por ejemplo, decimos me estoy quedando fuera del sistema, mis chicos se van a quedar afuera del sistema. Enorme preocupación por el lado. Y para mirarlo desde un punto de vista de impacto político, este es un trabajo que hizo Daron Acemoglu, un economista de MIT, y donde mapea a lo largo del 90 hasta el 2007 dónde fueron produciéndose la automatización y la robotización. Cuanto más oscuro, más robotización hubo. Y comparémoslo con el cambio de voto de demócrata a republicano en la elección de Trump. Y miremos un poquitito esto.
Y da la sensación, muy fuertemente, tendrán que trabajar académicos acá, estos son datos de New York Times, esto es que donde más robotización se produce, no es que esa gente se queda sin empleo, que esa gente pierde calidad de vida porque consigue un trabajo mucho menor pago, baja su poder adquisitivo, se frustra, se desesperanza y busca un cambio de sistema. Muy rapidito, porque esto ya hablaron, disrupción y democracia y capitalismo. ¿Dónde se ve impactando todo esto en las discusiones? Esta es una discusión a partir de etapas del libro. Primer tema es los riesgos de la democracia liberal que enfrenta. Tenemos un problema central en el cual empieza a haber gente que dice, la democracia como la supimos concebir, ¿sigue siendo viable como forma de gobierno? ¿Sigue habiendo algo? Nosotros contra ellos, polarización, antipluralismo, ¿cómo mueren las democracias? Enorme discusión sobre esta temática a partir de lo que acabamos de ver. Segunda discusión es la democracia no funciona, pero ¿dónde está funcionando bien? ¿Dónde la gente está creciendo? Y las autocracias. Y entonces empezamos a ver un montón de libros que dicen las autocracias están de moda, las autocracias logran resultados, y mucha gente que lo ve como un tremendo temor. El último libro de Madeleine Albright, Fascism a Warning, Fascismo una advertencia, genera obviamente una preocupación, muestra una preocupación enorme. Hay una corriente optimista, de hecho el lunes está acá Steven Pinker, en los cuales dicen muchachos, no sé por qué nos quejamos tanto, el mundo nunca estuvo tan bien a lo largo de su historia, siempre el iluminismo nos sacó de los pozos. Hay una discusión entre la gente, hay menos autores acá que en el otro lado, debo decir, pero están pasando. Y el otro tema es el cambio comunicacional y el cambio de la forma de interrelacionarlos, en el cual ya el poder de turno no controla el mensaje y la comunicación, porque se exponencia a través de redes sociales, y además no importa si se dice la verdad o no. Lo ponemos en términos sofisticados como la posverdad, flagrantes mentiras. Y la gente se instala, entran en la cabeza de la gente y reaccionamos de maneras distintas. Así que enormes preocupaciones por ese lado. ¿Dónde nos impacta a nosotros esto? Y esta es la provocación mayor que me gustaría dejarles. ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos un problema fenomenal de crecimiento. Somos, de los últimos 70 años, el segundo país en el mundo que más tiempo estuvo en recesión. No crecemos, y cuando crecemos después nos comemos unas crisis fenomenales que destruyen el valor de lo crecido. Todas las regiones del mundo crecen más rápido que nosotros. Tenemos además obviamente una incapacidad de poner en orden la macro, lo estamos viendo en la tapa de los diarios, déficit fiscal, cuenta corriente, hiperinflaciones, 173% de inflación por año desde que yo nací, por eso hice el cálculo de 60 en 2017. Enormes problemas. Entonces la discusión es por dónde pasa el crecimiento de Argentina, y parte de la discusión tiene que ver con tenemos que crecer cambiando el paradigma, creciendo en inversiones, creciendo en exportaciones, etcétera, etcétera, y nos genera un montón de discusiones. Pero el planteo central, la gran dificultad es si lo que estamos diciendo es que vamos de la economía del músculo, por llamarlo de alguna manera, a la economía del crecimiento, el central es capital humano. ¿Y dónde estamos nosotros acá? Nosotros tenemos más o menos 47% de nuestra gente que tiene problemas de trabajo de algún tipo. Estos son asalariados informales, no asalariados, desocupados, inactivos, etc. Un problema enorme de la informalidad. Un problema de los jóvenes en el cual 25% son ninis, 17,3% de ellos no buscan empleo, o sea, no le interesa salir a trabajar. El problema se da en los empleos precarios, además en forma regresiva. Los sectores más vulnerables son los que mayor problemas tienen de informalidad, de precariedad laboral. 50% de nuestra población económicamente activa no tiene secundario completo, y vamos a una economía del conocimiento. Y peor de todo esto es, solo 40% de los chicos terminan en tiempo y forma el secundario, con una enorme asimetría. Los colegios privados 62, 32% de los públicos. Ciudad de Buenos Aires 60, 30% Misiones y Santiago del Estero. Y si miramos la calidad de educación, acá viene lo más dramático. Esto es PISA 2012, los últimos datos que tenemos válidos para Argentina. ¿Cuántos estudiantes logran un desempeño destacado en matemática? El 0,3%. En lectura 0,6%, ciencia 0,2%. ¿Cuántos estudiantes tienen bajo desempeño? 67% en matemática, 54% en lectura, 51% en seña. Estas son las relaciones. Es una Argentina dual. Vamos a tener poquitos, súper competitivos, globalizados, ¿cierto? El resto vamos a tener un problema de una fragmentación social fenomenal, que además los malos resultados se dan, ahí es el 56%, en los niveles socioeconómicos más bajos.
¿Dónde están los desafíos entonces que creo que tenemos que pensar, que tenemos que pensar? Dijimos, 6 millones de personas, 47% de la población con problemas laborales. Eso es función del TOC. Lo estamos alimentando este TOC con dos flujos. Gente que sale del sistema educativo, chicos con bajas condiciones de empleabilidad. Y lo que veíamos al principio, la disrupción tecnológica que lentamente, y en la medida que nos vaya bien y tengamos más inversiones, si nos llegan a llover las inversiones, me quiero imaginar, lo primero que pasa es que desplazamos mano de obra, porque tenemos un problema de productividad fenomenal. Entonces estamos alimentando cada vez más este tema. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es mirar esto, es decir, ¿dónde nos paramos desde la política? Porque tenemos problemas de crecimiento, tenemos que proteger a la gente que se queda afuera, tenemos un problema de educación, tenemos problemas de recapacitación en un país que no crece y que no tiene lugar fiscal para hacer reformas. Ahora, si no empezamos a mirar esto, más allá de la crisis de pasado mañana, el problema va a volver a ser lo que pasa en el mundo, y que son las tapas del populismo. Es un caldo de cultivo esta situación, que creamos un montón de gente con bajas condiciones de empleabilidad, desplazados por la tecnología, con bajo capital humano, y va a venir alguien a venderle espejitos de colores y decirles: síganme, no los voy a defraudar por el mensaje del turno que nos toque, como está pasando en distintos lugares del mundo, y le vamos a estar alimentando el populismo. Así que la alerta es el impacto de esto, en focalizarnos en cómo crecemos, cómo protegemos a la gente y sobre todo cómo educamos y nos reentrenamos para tener una sociedad que sea más viable en el mediano plazo. Gracias.